Ir. Vamos a ponernos de pie para leer Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 14. Mire, todo tiene su tiempo. Si alguno no se entera de un texto bíblico, tranquilo que yo lo repito. Pero todo tiene su tiempo. Vamos a prestar atención a lo que dice la palabra de Dios aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen, escuchen bien, de las obras de la ley, están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Menos mal. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fantástica la palabra de Dios. Padre del cielo, te agradecemos enormemente, Señor, que nos hayas dejado esta palabra que tú revelaste para nuestra edificación. Señor, gracias. Gracias por dejarla como GPS que nos indica el camino que debemos seguir. Ayúdanos a entenderla en esta mañana y a aplicarla a nuestra vida, Señor. Prometemos darte a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo espero que las mamás que están en el cuarto de cuna y todas las personas que allí ayudan estén pendientes y no se pierdan nada del mensaje. La primera pregunta que debemos hacerle a un texto para poder entenderlo es: ¿cuál es el tema del cual se nos está hablando? ¿De qué se nos está hablando en este pasaje? De ese modo nos aseguramos que vamos a interpretar correctamente la palabra dentro de su contexto y que no vamos a cometer errores. Porque con frecuencia hay quienes cogen un texto bíblico y toman una palabra, la sacan de su contexto y desarrollan toda una teoría que nada tiene que ver con lo que de verdad dice el texto. Pero nosotros, para poder entender la palabra, tenemos que preguntar: ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta porción bíblica, de lo que nos está hablando es de la salvación. ¿De cómo nos salvamos? ¿Nos salvamos por obras o nos salvamos por fe? ¿Tenemos que cumplir la ley de Moisés o no tenemos que cumplir la ley de Moisés? Es decir, se nos está hablando de la justificación por la fe. La justificación es un término teológico algo difícil de entender, pero con la ayuda del Señor yo voy a tratar de resumirlo y simplificarlo para que todos podamos entenderlo. Al menos lo fundamental.
Y como decía, esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana en la que debemos ponernos de acuerdo. Porque estamos hablando de cómo nos salvamos. Y o estamos seguros, porque queremos ir al cielo, ¿verdad? ¿Quieren ir al cielo o no? ¿O quieren quedarse en el infierno? Hablamos de la eternidad, ¿eh? Es mucho tiempo. Si quieren ir al cielo, tienen que asegurarse de cómo se va. ¿Habrá que cumplir todos los requisitos de la ley de Moisés? Fíjense que hay quienes cogen la ley de Moisés y la parten a trozos. Y dicen, bueno, los mandamientos ceremoniales no, pero los mandamientos morales sí. ¿Y dónde está esa división hecha en la palabra de Dios? ¿Dónde se habla de mandamientos morales o de mandamientos ceremoniales? La Biblia no hace esa diferencia. Y vamos a ver, meditando precisamente en este pasaje, que la ley es un bloque. No se puede tomar de la ley como en un supermercado lo que tú quieres y dejar el resto. La ley no es así. Si tú tratas de justificarte por la ley, vas a tener que cumplirla toda. Y si no puedes cumplir la ley, entonces el único requisito, el único camino que te va a quedar es creer que la obra de Cristo te libra a ti de tus pecados. Este es el tema que se está tratando aquí. Y es un tema importante, porque determina nuestra esperanza de salvación. Determina nuestro destino eterno. La justificación tiene que ver con la justicia. Justificación, justicia. Justicia tiene que ver con juicio. ¿Y quién va a hacer el juicio? El Señor. Estamos hablando del juicio de Dios, por el cual todos vamos a pasar. Porque está escrito, y este es un pasaje que yo quiero que todos lean. Vengan conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Eclesiastés 7, 29. Está después de Proverbios y es capítulo 7, versículo 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Algunos dicen que nosotros nacemos con una naturaleza totalmente depravada. ¿Pero quién hizo la naturaleza? Dios. ¿Y Dios hace las cosas mal? No. Dios no hace nada indebido. Nosotros nacemos con una naturaleza que no es depravada. Es el mundo el que nos deprava. Dios dijo a Adán y Eva que el día que pecaran, morirían. Y evidentemente estaba hablando de la muerte espiritual, porque Adán y Eva no murieron en el momento en que pecaron. Pero sí que la comunión que ellos tenían con Dios se interrumpió. Tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Tuvieron miedo de la justicia de Dios. Porque ya Dios les había dicho que si hacían algo que no debían hacer, morirían. Y por cuanto todos nosotros, tarde o temprano, pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Romanos 3:23 lo dice claramente. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. A pesar de eso, en su infinita bondad, Dios quiere salvar a todos los hombres. Bueno, digo, hombres en el sentido genérico, a todas las personas, también a las mujeres, también a los niños, a los ancianos, a los guapos, a los feos, a los ricos, a los pobres. Dios quiere salvarlos a todos. Y así está escrito en la palabra de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Pero para hacerlo, nosotros debemos ser inocentes. Y no lo somos. Porque pecamos.
Y ahí es donde se establece un problema. El problema es que siendo pecadores, Dios no puede declararnos inocentes hasta que su justicia sea satisfecha. ¿Y qué decía la justicia de Dios? La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y como somos pecadores, la justicia de Dios demanda que muramos. Dios estipuló leyes para que el que quisiera justificarse por sus buenas obras, las cumpliera. Nos referimos a la ley de Moisés. 613 mandamientos. Pero como está escrito un poquito antes, en Eclesiastés 7:20, dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. De modo que todos estamos irremediablemente condenados por nuestro pecado a la muerte eterna, a la exclusión de la presencia de Dios. Aún así, Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que como está escrito, y este es otro pasaje que todos deberían conocer. Vengan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahí está hablando de Jesús y dice: al que no conoció pecado. ¿Recuerdan las palabras que están escritas en hebreo que dice que Cristo fue tentado en todo, mas no pecó? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí vemos la doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituye en el juicio de Dios. Cristo toma nuestro lugar. Nosotros debíamos ser juzgados por nuestro pecado. Pero si somos juzgados, somos declarados culpables, porque pecamos. Y viéndonos irremisiblemente perdidos, el Hijo de Dios dijo: Padre, déjame a mí morir por Gabriel. Déjame a mí morir por Ana Ruth. Yo me pongo en su lugar. Júzgame a mí. Por Diana. Por Hugo. Que lo que haya de ser sobre ellos, el castigo que haya de ser sobre ellos, por su pecado, por el pecado de Nicolás, déjame a mí pagar por ese pecado. Y así el justo ocupó el lugar de los injustos. Cristo no pecó. Aún así, Él pagó por el pecado de todos nosotros, para que la justicia de Dios se pudiera aplicar a nuestras vidas. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero sabemos que todos no predican la verdad. Como saben, por sermones anteriores relacionados con este libro de Gálatas, un grupo de judíos estaban tratando de convencer a los cristianos gentiles de que para salvarse, además de creer en Cristo, debían cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés. Es
Es decir, si querían llegar al cielo, primero tenían que hacerse judíos. Este movimiento aún sigue existiendo en nuestros días. Aún hay quienes enseñan justamente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Insisten en pretender judaizar a la iglesia. Judaizar es pretender que los cristianos nos hagamos judíos, sigamos los mandamientos judíos, las tradiciones judías, de tal modo que hay pastores que utilizan, por ejemplo, el talí y se cubren a la hora de orar, que en vez de celebrar la Santa Cena celebran la Pascua, como si Cristo no fuera nuestra Pascua. Algunos pretenden, en base a Gálatas capítulo 3, que estamos meditando, Gálatas capítulo 3, versículo 7, cuando dice ahí, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ves? La fe te convierte en hijo de Abraham, así que tú tienes que vivir como judío. ¿Perdón? Justamente el pasaje lo que nos está diciendo es lo contrario. Que Abraham no fue justificado por cumplir la ley. No pudo ser justificado por cumplir la ley, porque la ley no existía en tiempo de Abraham. Faltaban casi 500 años para que Dios le revelara la ley a Moisés. Abraham vivió 500 años antes de Moisés. Por tanto, Abraham no se justifica delante de Dios por las obras. Pues, ¿qué dice el versículo 6? Así también creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer. Eso es lo que Dios demanda de ti. Creer. Que creas no en Dios. Hay que fijarse en la gramática. Que creas a Dios. Porque hay diferencia. ¿Tú crees en Dios? ¿O crees en las tradiciones de los hombres que intentan justificarse en base a sus buenas obras? Los hombres tratan de esclavizarte a ritos, a costumbres que no salvan a nadie. Pero Dios te libera. Por eso está escrito en Juan 8:36 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que a pesar de que algunos insisten que debemos justificarnos por las obras de la ley, Abraham no pudo ser justificado de ese modo. Y en Abraham se nos enseña que nosotros no vamos a ser justificados de ese modo. Que vamos a ser justificados por la fe, por creer a Dios. Nadie fue jamás justificado delante de Dios por el cumplimiento de la ley. No sé si lo voy a repetir otra vez. Nadie fue jamás en toda la historia de la humanidad, nadie jamás fue justificado por obras. Todo el que fue justificado lo fue porque creyó a Dios, por la fe. Y eso está en sintonía con lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2. Vamos a ir, es un pasaje muy conocido, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en esta mañana. Capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, escuchen bien porque de verdad que es maravillosa la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico. ¿Ves cómo tú tienes que ser rico porque Dios es rico? Por Dios, interpretemos correctamente las Escrituras. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios también es rico, ¿verdad? Él tiene oro, Él tiene plata, Él es el creador, Él tiene de todo.
Y si tú eres su hijo, tú tienes que ser rico también, ¿no? No, por Dios. ¡Qué estupidez! ¡Qué manera más ignorante de interpretar las Escrituras! Pero escúchenos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Esto vale más que cualquier fortuna. Por su gran, estando aún nosotros muertos en pecado, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje quiere decir que Dios permitió que Jesús tomara su lugar por nosotros. Si tú te identificas con Cristo en su muerte y en su resurrección, Dios te declara justo. Porque te aplica a ti la justicia de Cristo como a Cristo le aplicó tus pecados. Por eso Cristo murió en nuestro lugar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Así que como está escrito, vamos a ir a otro pasaje también importante, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y es que la palabra de verdad es tremendamente fantástica. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, si os portáis bien, ¿dice eso? ¿No? Justificados pues por las obras de la ley de Moisés, ¿dice eso? ¿Verdad que no? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, antes de ser justificados por la fe, nosotros éramos enemigos de Dios. Después que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque nosotros vamos a participar de esa gloria. Esa es nuestra esperanza. Pero es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes en la esperanza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la justificación. De eso se trata. De que somos pecadores y estamos condenados irremisiblemente. Estamos cansados de ver en internet mensajes de porque tú vales mucho, porque tú eres preciosa para Dios, porque tú vales... Ninguno de nosotros valemos nada. En nosotros mismos no somos nada. Lo único que merecemos es la condenación eterna.
Y solo por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. Solo por la gracia y la misericordia de Dios. El Evangelio no consiste solamente en cree en Cristo y serás salvo. Esa es la mitad del Evangelio nada más. La primera mitad del Evangelio es o te arrepientes de tus pecados o estás condenado. Porque tus pecados te condenan. Y de eso es de lo que habla el tema de la justificación. Tus pecados, tú eres un pecador, eres una pecadora. Te guste o no te guste oírlo. Eres un pecador, eres una pecadora. Y tus pecados te hacen reo de muerte. Tus pecados te llevan al infierno. Tus pecados te condenan. Esa es la verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. No porque lo merezcamos, sino por gracia. Vengan conmigo a Isaías, capítulo 53. Un pasaje que habla, que también todos conocemos, porque se ha leído muchas veces en tiempos de la Santa Cena y cuando hablamos del sacrificio de Cristo. Pero Isaías, capítulo 53, tomen nota los que quieren, Isaías 53, versículos del 5 al 6. Quiero que presten atención. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, ¿paz para quién? ¿Paz con quién? Con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. No está hablando, algunos afirman que Cristo murió por nuestras enfermedades físicas, pero no están entendiendo de lo que habla el profeta. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Para poder entender bien un pasaje hay que preguntar ¿de qué está hablando este pasaje? Y aquí no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de pecado, de rebeliones. Él nos sanó de la enfermedad del pecado, que es la que te lleva a la muerte espiritual. Es cierto que Jesús sanó a muchísima gente durante su ministerio público, ¿verdad? Pero, como Él dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y hurtar, matar y destruir, ¿no? Dice, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Otro pasaje que malinterpreta. Vida en abundancia no significa que no te falte de nada. No significa abundancia de riquezas. Significa vida en abundancia. Abundancia de vida. Vida larga. Vida que no se termina. Vida eterna. Yo he venido para que tengan vida. Para eso fue que Cristo se sacrificó. No para que tú tengas una vida feliz y contenta aquí en la tierra. Para que no tengas problemas económicos. No fue por eso que Cristo dio su vida. Cristo dio su vida para que tú puedas tener una vida nueva en la gloria con Jesús. De modo que Cristo vino a justificarnos delante del Padre, ante quien nuestros pecados nos hacían merecedores de la condenación. Pero como decía, entre los Gálatas había quienes pretendían justificarse a sí mismos por las obras. Y es que el ser humano pretende, de alguna manera, ganarse, ser merecedor de lo que Dios le da. ¿Están en Isaías todavía? Busquen el 64. Vamos a ir a Isaías 64 y vamos a leer el versículo 6. Alejandro, baja la voz, por favor. Baja la voz.
Isaías 64:6. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Dice, si bien todos nosotros somos como... A ver. Se habrá equivocado el profeta, ¿no? Todos nosotros somos la gente chachipiruli. Todos nosotros somos los mejores del mundo. Somos la gente buena, los que han creído en Dios. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros como trapos de inmundicia. Cuando no existían las compresas, las mujeres usaban pañitos. Esos son los paños de inmundicia. Cuando el paño estaba sucio. Así somos. Como un paño menstruoso. Como algo sucio. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios no nos dice, tú eres una princesa. Tú vales mucho para Dios. La palabra de Dios nos dice, tú eres una pecadora. Eres un pecador y estás condenado por tus pecados. Eres asqueroso. Porque un trapo de inmundicia es algo asqueroso. No hay méritos que nosotros podamos hacer que nos hagan merecedores de que Cristo muriera por nosotros. Ninguno. No hay méritos que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. ¿Han oído eso? Ay, hija, tú te has ganado el cielo. Nadie jamás ha podido ganarse el cielo. Nadie jamás. Cuando Pablo dice aquí que somos, en Gálatas, capítulo 3, que somos hijos de Abraham, lo dice como un argumento contra los judaizantes, no a favor del judaísmo, contra la salvación por obras, no a favor de la salvación por obras. Y a mí me encanta el versículo 8 de Gálatas 3 porque nos habla de que ya en Abraham Dios reveló las buenas nuevas, el evangelio, porque en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa es la buena nueva, el mensaje de salvación. Que nosotros no merecemos nada, lo único que merecemos es condenación, pero Dios entregó a su Hijo para justificarte a ti, para que la sentencia que Él firmara sobre tu vida fuera la de inocente, aunque tú no la merecieras. Pero si crees en Cristo, si crees que Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, Dios firmará la sentencia justificado, inocente. Porque te aplicará a ti la justicia de Cristo, como a Cristo le aplicó tus pecados. Algunos menosprecian el Antiguo Testamento porque no lo entienden. Pero todos los argumentos que plantea Pablo en Gálatas capítulo 3 están basados en el Antiguo Testamento. Es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. He leído incluso a algunos teólogos decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. No conocen a Dios ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, porque es el mismo. Ahora, no solo Pablo, sino que toda la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento, también Pedro nos habla de este tema de la justificación. En Hechos 10:36, yo estuve, no hace falta que lo busquen porque es un pasaje que yo usé el otro día en las reflexiones que voy colgando en Facebook. Cité el texto que dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ese pasaje lo comenté el otro día en Facebook, ¿verdad?
Y ese pasaje demuestra que tenían claro que Cristo era el cumplimiento de todo cuanto se había prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio de la paz. Por tanto, la justificación solo es posible por medio de la fe. Y solo es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, en el texto que estamos estudiando, y esto daría para muchísimas predicaciones, pero Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ella. A los judaizantes les encanta Mateo 5:17 porque dice que Cristo no vino a abrogar la ley, ¿verdad? Y la citan siempre los calvinistas, los reformados, todos los que los judaizantes, los judíos mesiánicos, toda esta gente que creen que hay que seguir guardando la ley de Moisés. Les encanta ese texto. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y yo siempre les digo: amén. Él la cumplió para que yo no tuviera que cumplirla. Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Él ocupó mi lugar. Yo era un pecador y Cristo se hizo pecador por mí, porque Él aceptó mis pecados, no que Él tuviera pecado. Él jamás pecó, pero Él aceptó mis pecados como suyos y a mí me aplicó la justicia que Él tenía. Es verdad que la ley no está abrogada, y les voy a decir por qué. La ley sigue en vigor, pero solo para aquellos que intentan justificarse por las obras. Los cristianos ya no estamos bajo la ley, Romanos 6:14. Los cristianos hemos sido redimidos, lo dice claramente aquí el apóstol Pablo. Cristo nos redimió, versículo 13, de la maldición de la ley. ¿Saben lo que significa la palabra redimir? Rescatar. Estábamos esclavos de nuestros pecados y teníamos que cumplir todos los mandamientos de la ley si quisiéramos salvarnos, pero nadie puede. Éramos esclavos de la ley, éramos esclavos de nuestros pecados y la ley nos condenaba, pero Cristo nos rescató, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él la cumplió por ti, la cumplió por mí. La ley condena a todo el mundo y nadie podrá justificarse jamás por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Hay temas que son más fáciles de predicar que otros. Pero esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Es muy importante que lo entendamos, porque si tú lo entiendes, vas a entrar en el reposo de Dios. Vas a descansar. Ya no vas a estar intentando justificarte delante de Dios por tu esfuerzo personal. Ya no vas a estar tratando de hacer obras para que Dios no se sienta mal contigo. Vas a entrar en el reposo de Dios. No significa que vas a practicar el pecado, al contrario. Significa que como sabes que estás justificado delante de Dios, ahora ya no tienes lucha, ahora ya descansas en que Dios te ha declarado inocente. Dios ya no te está aplicando a ti la ley del pecado.
Te estás aplicando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte depende de nosotros mismos, de lo que hacemos nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús depende de la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias a Dios, nosotros ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tengo aquí material como para predicar 3 días más. Pero miren, lo que me interesa es que ustedes entiendan que si de verdad reciben el amor de Dios, si de verdad creen que Cristo murió por vosotros, Dios ya te ha declarado inocente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que nadie te manipule por medio de la culpa. Hay muchas congregaciones en las que los pastores utilizan la culpa para manipular a la gente. Si no das suficiente dinero, no está demostrando suficiente amor a Dios. Si no haces lo que yo te digo, no estás obedeciendo a Dios. Todo eso son frases manipuladoras. Y la gente, como se siente culpable, cede ante el chantaje. Hermanos, la culpa de tu pecado ya fue pagada. La deuda que tú tenías con Dios, por cuanto tú eras pecador, ya fue saldada. Cristo la pagó con creces. ¿Sabes por qué digo con creces? Porque Cristo murió por todos tus pecados pasados e incluso por los futuros. Y eso no es un hándicap para que tú vivas sin que te importe ofender a Dios, sino que es un hándicap que te debe llevar a una sincera adoración a Dios. No debes sentirte culpable. Debes sentirte bienaventurado, satisfecho de que alguien te amara tanto que diera su vida por ti. Yo me he sentido muchas veces culpable. Y cuando miro para detrás, me doy cuenta de que la culpabilidad es buena. Porque la culpabilidad que viene de parte de Dios te lleva al arrepentimiento. Pero la culpabilidad humana te aleja de Dios. Te hace sentir tan culpable que no te deja acercarte a Él. Y eso no es bueno. Y eso no viene de Dios. Deja la culpabilidad a un lado. Descansa en lo que Cristo ha hecho por ti. Y vive tu vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, yo quiero decir algo, porque aquí hay algunos jóvenes y adultos de los que yo no estoy seguro de que hayan entendido realmente este tema. Y se lo voy a aclarar en 2 segundos muy fácilmente. Aquí hay algunos jóvenes que todavía no le han entregado su vida a Cristo.
Y es necesario que entiendan que o le entregas tu vida a Jesús o no hay nada que puedas hacer para que tú seas librado de tus pecados. Irás al infierno. Si tú mueres sin haber sido justificado por Cristo, no habrá nada ni nadie que pueda salvarte. En el catolicismo se enseña que si tus padres hacen muchas misas, a lo mejor te sacan del purgatorio. Mentira, eso no está en la Biblia. Es aquí y ahora que tú tienes que tomar tu decisión por Cristo. Me da igual que seas joven o que seas anciano o que tengas la edad que tengas. O te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Jesús, o tus pecados todavía están contigo. Y cuando tú te presentes delante de la presencia de Dios, tus pecados te condenarán. A menos que te arrepientas y dejes que Cristo tome esos pecados, el acta de los decretos que había contra ti, y la rompa en la cruz del Calvario. Y aquellos que ya entregaron su vida a Jesús hace tiempo, que están tranquilos porque entienden que Cristo murió por sus pecados. Déjame decirte algo. La justificación no es para que tú vivas sin temor de Dios, sino todo lo contrario. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y a mí me gustaría que la entendieran. Porque no estamos hablando de si me gusta una película o no me gusta la película. No estamos hablando del Barcelona o del Madrid. No estamos hablando de si me gustan los carnavales o no me gustan. Mire, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si queremos pasar la eternidad en la gloria o excluidos de la gloria. De eso es de lo que estamos hablando. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a entender realmente esto.